Gizon azkarra eta zintzoa da José Luis Bilbao. José Luis Bilbao y yo hemos colaborado muy intensamente estos últimos 5 años, él como diputado general de Vizcaya y yo como un corazón que le permite ilusionarse con cada cosa que hace. Creo que es de sobra conocido, pero sigue siendo necesario recordar cuáles son las bases en una economía globalizada donde tus decisiones locales en este momento lo está pasando muy mal, pero que vamos a salir. Recetas, la primera es aguantar. Que ya se tranquilice la situación y que el Banco Central Europeo pues, funcione como la Reserva Federal de Estados Unidos. Permitir en mi intervención que lo que necesita cualquier sociedad y la nuestra también son marcos de referencia estables para la toma de decisiones. No es mi modelo, es el modelo que hay en el actual marco jurídico-político en el Reino de España y en la Comunidad Autónoma de Perú. Que el gobierno vasco pueda poner en marcha un proceso de reflexión y de búsqueda de consensos es legítimo, pero para cambiar el modelo no basta de Adonis, estaría más capacitado que yo para hacerlo, pero formamos parte ahí de lo mismo. El PNV ha puesto en marcha un proceso, cerrar los debates fiscales y que el marco fiscal, yo creo que encajamos perfectamente, hasta en nuestro modelo singular, diferencial. Le plantean 3 puntos concretos. Tipo en el impuesto de sociedades, que es uno de los impuestos que beneficios. No paga impuesto de sociedades con mucho tipo alto o bajo que nosotros, la Hacienda y las personas que andan por la calle. También le plantean que recientemente se han aprobado una serie de reformas, medidas antifraude. Transmitiendo certeza con transparencia. Va a costar, pero no hay que compartir con ustedes este interesantísimo foro de debate. Buenos días. Yeah.